Bueno, vamos a cerrar la jornada con un tema yo creo importante. Vamos a hablar de los resultados preliminares de un estudio que se ha realizado en este hospital junto con otros hospitales del resto de España, pero no solo con la idea de transmitir los resultados, sino también, lógicamente, con una idea de aclarar explicaciones, transmitir aspectos ligados a la investigación sobre todos estos temas que tienen, creo, gran importancia en el tratamiento con niños con TDAH. Nos acompañará la profesora Esther Cardo. Ella es una compañera neuropediatra que se formó en los hospitales St. Thomas de Londres y el Great Ormond Street, donde hizo la formación. Se doctoró aquí en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en la actualidad ella es la neuropediatra del Hospital Sant Llàtzer a Palma, en las Illes Balears. La doctora Cardo es profesora titular de la Universidad de las Illes Balears. Ella pertenece a un grupo que lleva ya 20 años de investigación en el estudio de las bases neurobiológicas de los trastornos neurobiológicos, el grupo DEPSI. Es secretaria de la Comisión de Investigación del Hospital Sant Llàtzer y vocal del Comité Ético de Investigación de la Comunidad Autónoma de Baleares. Os la presento ahora y el tema que ahora vamos a cerrar tiene dos partes. Una primera parte más breve mía, introductoria de todos estos temas, y después pasaré la palabra a la doctora Cardo para que nos cierre un poquito todo el tema. Yo voy a hacer un flash un poquito para explicar pues qué son los ácidos grasos. Todos sabéis, se habla del omega 3, se habla de los omega, y creo que es importante dar un poquito de explicaciones. Estos tratamientos, estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que se llaman también PUFAs, son compuestos lipídicos importantes para el organismo humano, ya que son nutrientes esenciales de cara al desarrollo del ser humano, sobre todo en la etapa infantil, y son muy importantes en el mantenimiento de la función cognitiva. ¿Qué función tienen? Tienen un papel estructural y también de fluidez, de cara que a nivel de membranas, a nivel neurológico, facilitan estos productos el paso de nutrientes y tienen un papel determinante en la transmisión de las señales nerviosas. Hay dos grandes grupos, la serie omega 6, la serie omega 3, hay también otros. Estos son los que quizás tienen más relación con tratamientos en humanos en este sentido. Quizás los que estamos más acostumbrados a estos temas hablamos del DHA y el EPA, aunque también hay otros como el GLA que pertenece al grupo de los omega 6. Hay que decir que se pueden sintetizar de forma endógena en el organismo a partir de ácidos grasos esenciales, los cuales deben ser necesariamente ingeridos en la dieta. Estos productos dentro de nuestro organismo se van metabolizando respectivamente, y también hay que decir que además de ser sintetizados de forma endógena, estos ácidos grasos poliinsaturados preformados pueden ser aportados directamente por algunos alimentos de la dieta, fundamentalmente los referentes al DHA, que se encuentra en cantidades significativas en el pescado azul. La composición de estos ácidos de las membranas celulares depende de la dieta. Una ingesta elevada o la suplementación de estos ácidos de cadena larga se traduce, esto es importante, en un incremento de la concentración de estos productos a nivel de plasma y a nivel de tejidos. Hay que pensar que la madre cuando alimenta, cuando da lactancia materna, pensar que la cantidad de estos ácidos grasos poliinsaturados son los que están más presentes. El ácido araquinónico, por un lado, y el ácido DHA dentro de la leche materna. Hay trabajos importantes, algunos más recientes, que hablan que mediante estudios de resonancia magnética en niños que a los 2 años han sido estudiados y que eran niños que habían sido alimentados solo con leche materna como mínimo 3 meses, presentaban clarísimamente de un 20 a un 30% mayor cantidad proporcional de sustancia blanca, en concreto de mielina. Este crecimiento adicional también hay que decir que fue más pronunciado en estos estudios que se hicieron en Rhode Island, en Estados Unidos, fueron más pronunciados en regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la función emocional y en la cognición.
Saber que después del tejido graso, el tejido adiposo del organismo, el cerebro es el segundo órgano del cuerpo humano con mayor concentración de lípidos. El 50% del peso en seco del cerebro son lípidos. Y en esta composición hay un predominio claro de los ácidos grasos araquidónico y el ácido DHA como componentes básicos de los fosfolípidos de las membranas celulares. A nivel de cerebro, en otras partes del organismo, la concentración es menor. Hay que decir que no solo son importantes estos ácidos desde el punto de vista estructural, sino que son capaces de influir en el desarrollo de la función cerebral. Así pues, el DHA, por ejemplo, influye en la proliferación neuronal, en la expresión de los genes y en la síntesis de neurotransmisores, sobre todo con la dopamina y la serotonina, influyendo de forma determinante en la función cognitiva, visual y del comportamiento. Estas necesidades son elevadas durante el periodo de desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo desde el segundo trimestre de la gestación hasta los 2 añitos de edad. Durante los 2 primeros años de vida, las necesidades del DHA para un óptimo desarrollo cerebral son de 212 miligramos por día y en este periodo la formación endógena de estos ácidos grasos, especialmente DHA, puede no ser suficiente, por lo que es importante un aporte exógeno, un aporte en que la dieta es básica. Antes hablábamos de la mielina, hay que tener claro que este proceso de mielinización, fundamental en el desarrollo del sistema nervioso, junto con la formación de sinapsis y la eliminación de vías, regresión, no se mantienen solo en la etapa cuando los niños son pequeñitos, sino que esto continúa en la niñez e incluso algunos de estos puntos en la adolescencia. Es a partir de ahí donde nos planteamos hacer un estudio para ver qué relación hay o qué influencia puede tener la utilización en la alimentación de dosis de ácidos grasos en niños que presentan un trastorno de TDA. Este trabajo se planteó en su momento con un grupo profesional, que aquí tenéis los miembros, desde aquí de Barcelona a la doctora Ana Bielsa, del grupo de Família Nova Escola, relacionados con Vall d'Hebron, Miquel Sisteré, del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Lleida, la doctora Esther Cardo, de la Unidad Pediátrica Balear de Investigación allí en Palma, en Son Llàtzer, y la doctora Hernández Otero, en Málaga, en la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Intentamos buscar un producto que tuviera altas concentraciones de ácidos grasos. En el mercado, aunque veréis que hay infinidad de productos, no todos tienen las mismas concentraciones y en los metaanálisis que habíamos estudiado antes de empezar el estudio, se analizó que fundamentalmente las respuestas se obtenían en favorable cuando las dosis eran altas. Y a partir de ahí se hizo un estudio que os explico un poquito el diseño. Un estudio multicéntrico, nacional, aleatorizado, doble ciego, controlado en grupos paralelos, para valorar la mejoría de los síntomas de TDA en niños con suplementación con ácidos grasos. Esta población era niños de 6 años hasta los 11 años, 11 meses. Evidentemente necesitábamos tener variables que pudiéramos valorar en los propios niños y era más fácil poderlo hacer en niños mayores de 6 años. No quería decir esto que en niños menores de 6 años esto puede ser de gran interés, pero queríamos estudiarlo. Eran pacientes de novo, es decir, primeras visitas, y el objetivo principal era ver hasta qué punto estos complementos eran eficaces. También objetivos secundarios era ver qué respuesta neuropsicológica obteníamos a nivel de atención, qué respuesta emocional obteníamos, valorar calidad de vida antes y después del tratamiento, lo mismo a nivel de estado nutricional, la tolerabilidad del producto y qué adherencia se producía. Los endpoints del estudio eran ver qué proporción de pacientes mejoran su sintomatología, cuáles mejoran las respuestas psicológicas y neuropsicológicas, las emocionales, calidad de vida, valorar reacciones adversas y proporciones también de pacientes sin tratamiento farmacológico con dosis farmacológicas y también algunos submáximas subplenas. Es decir, en este estudio que se ha hecho, en las distintas visitas que se hacían, en todo momento se planteaba la evolución del niño. Si ese niño necesitaba medicación porque la respuesta no era suficiente, se le administraba la medicación, evidentemente,
Primero está el niño, evidentemente, pero con un detalle. Se iniciaba con tratamientos a una dosis, al 50% de dosis de los productos que hemos utilizado, sobre todo metilfenidato. Y después, depende de la respuesta en otra visita, si era necesario subíamos al 100%, de tal forma que tenemos respuestas también con dosis subplenas en este seguimiento. Se han incluido niños de 6 a 11 años que cumplieran los criterios DSM y que también viéramos que los padres eran capaces de cumplir de forma fiable con todas las citas de las visitas y se les hizo firmar un consentimiento informado, como se hace habitualmente. Criterios de exclusión eran aquellos que no cumplían criterios, aquellos niños que prestaban alergia o intolerancias, sobre todo a los componentes de la fórmula, que habían patologías de base, que habían alergia al pescado o los mariscos, que durante los 3 últimos meses, por más de 7 días, hubieran hecho ya cualquier dosis algún tipo de tratamiento, o que hubieran hecho en los últimos 3 meses también algún tratamiento psicológico o psicopedagógico. También se excluyó del estudio niños que hubieran hecho pruebas diagnósticas en el último año. Se querían primeras visitas para ver que no hubieran variables que condicionaran. También que no tuvieran un problema de retraso mental, aunque fuera leve. También se descartaban aquellos niños que tuvieran problemas emocionales severos, o bien niños que estuvieran en algún estudio clínico. Las dosis que se plantearon fueron muy por encima de las dosis que se utilizan habitualmente como suplemento, y esto lógicamente se comentó así a los papás. Aquí tenéis un poquito el esquema: visita 1, visita 2, visita 3. En total lo que se hacía era una primera visita en la cual había una intervención del médico y del psicólogo. A nivel del médico se valoraban los criterios de SM, se les pasaba una escala de calidad de vida y el psicólogo valoraba toda una serie de aspectos teniendo en cuenta que era un niño para asegurar que cumpliera los criterios de inclusión. Y si cumplía bien estos criterios de inclusión, pues entonces ya poníamos en marcha una serie de escalas de valoración, siguiendo las escalas ADH Scale, la escala de Berkeley relacionada con efectos secundarios, las escalas de calidad de vida, la CHIP y la BREF. Se hacía una escala de alimentación y por parte de los niños se les hacía a la entrada, para descartar problemas de capacidades, las escalas Weisler, se les pasaba no toda la escala, sino que se les pasaba variables fijas que nos descartasen problemas cognitivos, en concreto la escala de cubos. Según edades se les pasaba la escala Steig o la CAS para valorar aspectos emocionales, para descartarlos, y también se les pasaba una prueba informatizada de atención que era el CPT. A los maestros también se les pedía información. Con toda esta valoración, si aquel niño entraba, ya se hacía en una visita 3 recolección de todos estos datos para saber que ese niño entraba en el estudio y se le entregaba producto, quiere decir que empezaba el tratamiento. Cada 2 meses se ha ido siguiendo este niño, se hizo una primera visita o visita 4 ya una vez iniciaba el tratamiento, en el cual lógicamente se pesa, se mide, se miran constantes vitales, tensión arterial, etc. Se repasa el tratamiento que está haciendo, si hay que introducir o no tratamiento farmacológico, se valora si hay comorbilidades, a nivel psicológico cómo está, se valora el cumplimiento y se les pasa también una escala CGI y también a nivel de papás se valora otra vez las escalas ADH con una escala de SERS de Berkeley para valorar efectos secundarios. Y a los maestros también les pedimos información para ver en estos 2 meses qué respuesta ha habido. Esto mismo que ocurre a los 2 meses se repite al cabo de 2 meses más, que es la visita 5, para recoger información a nivel del médico, en este caso para conocer opinión de papás, de niños y de evolución. Y la 6ª visita, que es a los 6 meses, digamos, de haber entregado producto, o sea, es cuando ya se cumplimenta un poquito todos los datos para ver qué evolución están haciendo. Se vuelven a repetir las pruebas que hicimos al principio, a los 6 meses, es decir, se pasan no solo las escalas ADH, sino la escala de Berkeley, la escala CHIP, la escala BREF, se pasa otra vez de la escala de alimentación y se repiten pruebas a nivel emocional y a nivel atentivo con estos niños, pidiendo evolución a los profesores, con lo cual podemos valorar a los 6 meses la respuesta, ya que ha sido un tratamiento que se ha hecho durante 6 meses. En estos 6 meses han habido también 2 poblaciones que han tomado este tipo de producto, unas que han tomado el producto ya
omega y otros que han probado placebo. Y esto es totalmente aleatorio y así se les explicaba y se les comentaba a los papás. Hay que decir también que después se cerraban todos estos datos en una visita ya número 7. Con lo cual, tenemos un grupo de 6 a 11 años con un diagnóstico de nuevo de TDAH según criterios de SEME, en los cuales se han administrado a 220 niños en total. Un grupo ha sido placebo, otro grupo ha recibido suplementación de ácidos grasos y a los 6 meses hemos recogido resultados. Aquí tenemos las personas que han participado: la doctora Cardo, la doctora Bielsa, el doctor Sisteré, el doctor Hernández Otero, la doctora Morera, la doctora Marta Guarro y ahora es la doctora Gloria Tor, que ha participado, y yo mismo. Los resultados que ahora os pasaré a mi compañera, lógicamente, son preliminares. ¿Qué quiere decir preliminares? Quiere decir que no tenemos en absoluto toda la información, faltan muchos datos. Pensar que este estudio ha sido de 2 años, de tal forma que hemos abierto todo para poder empezar hace muy poquito. O sea, son primera información de datos que tenemos, falta mucha más información, en otro momento si hace falta ya se transmitirá lógicamente, pero mi compañera a partir de aquí también ha podido, me parece, así explicabas en una reunión internacional, poder compartir con expertos en temas de ácidos grasos conocimientos de última hora en este sentido, con una recogida de información, y creo que es importantísimo tener información de algo que puede ser un instrumento importante de buen uso para ciertos niños, porque aquí volvemos a plantear lo mismo, estamos utilizando tratamientos que no son para todos los niños. Los niños con TDAH tienen que recibir un traje a medida y lo que puede ser útil para un niño no tiene por qué serlo para otro, pero la investigación nos ayuda a ir perfilando qué tipo de tratamientos nos pueden ser útiles para cada individuo. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por invitarme a participar en estas jornadas, por la presentación tan benévola que has hecho de mi currículum. Muchas gracias a la Fundación Tecno por organizar y mantener estas reuniones en las que mezclan padres y profesionales, de las que aprendemos todas. Y muchas gracias a la audiencia por manteneros aquí, a pesar que llevamos 1 hora de retraso y es la hora de comer. Intentaré hacer una presentación pues, de resumen y rápida. Estará colgada y podéis hacer preguntas también on stream, y si hay algo que se queda en el tintero siempre lo podemos responder más adelante para no que... Simplemente voy a dar un repaso, porque yo cuando empecé a estudiar esto pues no me acordaba de la bioquímica, de decir pues lo que acaba de comentar Jordi, pero de una forma muy esquemática, ¿no? Los ácidos grasos, hay 3 tipos de ácidos grasos: los poliinsaturados, los monoinsaturados y los saturados. Dentro de los poliinsaturados está el omega 3, el omega 6, los monoinsaturados son los omegas 9 y los saturados. Así, de una forma muy rápida, la estructura química de los ácidos grasos son unos grupos de carbono que se van uniendo, y un grupo hidroxilo, que es el que está en el extremo final de hidrógeno, y se llaman saturados cuando estas uniones están normales, e insaturados cuando hay unos enlaces, que son estos que veis aquí, dobles, que les hace ser más inestables. Y se denominan por el número de enlaces de carbono, y se sitúan los que son insaturados donde está el doble enlace que les hace ser insaturados. Los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, pues los tenemos los saturados en las grasas, sobre todo animales, los del omega 9 en el aceite, en el aguacate, en los frutos secos, y los poliinsaturados omega 3 y omega 6 pues están fundamentalmente en algunos aceites y en el pescado. El ácido graso esencial omega 3, el precursor, el que está en la línea, porque es el alfa-linoleico, que tiene 18 cadenas de carbono, y en el grupo 3 tiene el doble enlace. Este alfa-linoleico, que está en semillas, en aceites, va a transformarse y va a dar lugar a EPA y a DHA. Pero esta transformación se hace en un porcentaje muy bajo, con lo cual de forma endógena podemos producir un poco, pero también lo tenemos que adquirir de forma exógena, sobre todo a nivel del pescado, que es donde hay más.
Este ácido alfa-linoleico tiene muchísima importancia en la formación de las membranas, de todas las membranas, y su deficiencia va a generar alteraciones en la formación del sistema nervioso central y también en la formación de la retina, dando lugar a problemas en la agudeza visual. Los ácidos grasos esenciales omega 3 se ha visto que como funciones tienen estas que vemos aquí. Desarrollo fundamental como formar parte de las membranas del sistema nervioso central, también mejora la función inmune, disminuye la agregación plaquetaria, mejora la dilatación de las arterias, también tiene una respuesta en disminuir la inflamación y en disminuir los triglicéridos en sangre. Hay unos periodos ventana en los que es fundamental que no tengamos una deficiencia de este tipo de ácidos grasos, y esto tiene que ver con el embarazo, con la lactancia y con los primeros años de vida, porque en estas etapas es donde hay un crecimiento mayor del sistema nervioso central fundamentalmente. ¿Vale? Como hemos dicho, el ácido esencial omega 3, el alfa-linoleico, lo tenemos en el aceite de linaza, en los frutos secos, y las concentraciones de ácido graso esencial, los derivados, el EPA y el DHA, pues están en estos productos. Y aquí vemos la concentración en 100 gramos. O sea que si los niños se comieran 2 latas de sardina cada mañana, pues tendríamos los suplementos de omega 3, de EPA y DHA que necesitamos. El DHA está fundamentalmente, es el ácido graso de cadena larga que es más abundante en el cerebro y representa el 95% de los lípidos que forman nuestro sistema nervioso central. Se relaciona especialmente con la estructura y la función de los lípidos de las membranas celulares del cerebro, pudiendo modificar la permeabilidad de estas membranas, y esto es muy importante para el buen funcionamiento cerebral. Aquí vemos que el EPA es precursor del DHA, aunque esta conversión endógena es baja, es menos de un 1%. Y el EPA tiene una función más antiinflamatoria. Y esta es la cadena de ácidos grasos de cadena larga, como van aumentando el número de carbonos y va dando lugar pues, al EPA y al DHA. Aquí lo tenéis con más detalle. Como el alfa-linoleico omega 3 va a dar lugar al EPA y posteriormente va a dar lugar al DHA, que aumenta dos enlaces de carbono y otros 2 más. Vale. ¿Qué ha pasado con los hábitos dietéticos en los últimos 50 años? Una de las cosas que más ha cambiado en la sociedad actual es nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué papel juega la dieta en el desarrollo y en la evolución de nuestro cerebro y en concreto en la sintomatología del trastorno del déficit de atención e hiperactividad y los trastornos del neurodesarrollo? Estamos viendo que hay un aumento de trastornos del neurodesarrollo o una mayor disfunción en la sociedad actual, y hay una serie de factores que están influenciando a que esto pase, porque el TDA ha existido siempre, pero sí que es verdad que en la actualidad ese TDA es más disfuncional que era hace 50 años. Y en esto pues influye el modelo de sociedad que tenemos, el modelo educativo del que hemos hablado antes, y también influye el modelo alimenticio que tenemos. Hace 150 años había un equilibrio entre los ácidos grasos de cadena larga, omega 6 y omega 3, y ese equilibrio se ha roto. El DHA está presente en grandes cantidades únicamente en un número limitado de alimentos, y sobre todo en pescado azul, y el consumo infantil de estos alimentos pues ha bajado. En España el 60% de los españoles no consume suficiente pescado azul, que es la principal fuente de omega 3, en especial del DHA. En esta gráfica vemos cómo aquí sería el tiempo en años, este es el año 2000, como las grasas, el consumo de grasas totales ha aumentado de forma importante, sobre todo grasas animales y grasas y omega de tipo 6, y los omegas 3 pues han bajado, y la proporción que anteriormente existía una relación entre omega 3 y omega 3 de 1 a 1, en la actualidad ha pasado de 25 a 1. O sea, consumimos pocos omega 3,
aumentamos la proporción de omega 3 a omega 6, y no es que los omega 6 sean malos en sí mismos, pero sí que los omega 3 fundamentalmente que sirven para el desarrollo cerebral son el DHA y el EPA, y estos hemos cambiado el ratio disminuyéndolos y están afectando a nuestro desarrollo. ¿Qué evidencias existen del papel de los ácidos grasos de cadena larga a nivel cerebral? Pues esto es lo que vamos a repasar, que hay evidencias a nivel de la salud en general y hay evidencias a nivel del papel que tienen en enfermedades neurológicas, como pueden ser los trastornos psiquiátricos, el Alzheimer, la depresión o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nosotros nos vamos a concentrar en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también vamos a ver otros trastornos del neurodesarrollo, como puede ser la dislexia o como puede ser el trastorno de la coordinación motora o la dispraxia. En los estudios que se han realizado, Montgomery hizo un ensayo en el que miró cuáles eran los niveles en sangre de omega 3 en la población escolar de Inglaterra, y comprobó que las bajas concentraciones de DHA en niños de población general, independientemente de la edad, del sexo y del nivel económico, se asociaban a habilidades lectoras y a memoria de trabajo más bajas. O sea, cogió escolares normales y midieron los niveles de DHA y EPA y vieron que unas concentraciones bajas de estos niveles se correlacionaban con unas habilidades lectoras y de memoria de trabajo más bajas, independientemente de la edad y del diagnóstico. Alex Richardson es una psicopedagoga que trabaja en Oxford y que ha liderado el estudio del papel que tiene la suplementación de omega 3, no solo en problemas de TDA, sino también en problemas de coordinación motora y en dislexia, y es la que más estudios ha realizado a este respecto. El estudio que lidera ella se llama el DOLAP, y hizo un estudio, un ensayo clínico en el que complementaron DHA para ver si mejoraba el aprendizaje y la memoria de trabajo en la población escolar general, basándose en el estudio anterior. Y vio que concentraciones sanguíneas de EPA y DHA eran bajas en todos los niños en edad escolar comparados con la media y los niveles recomendados en la población adulta. También comprobó que 9 de 10 niños no cumplían con los criterios de las guías nutricionales en cuanto al consumo de pescado. Y en este ensayo clínico controlado y randomizado de 500 niños de edad entre 7 y 9 años, suplementó con EPA en unas dosis altas de 600 miligramos de DHA al día, y vio, comparado con placebo, que se mejoraron tanto las habilidades lectoras como la memoria de trabajo. Pero esta mejoría se produjo sobre todo en aquellos niños que tenían unas habilidades lectoras por debajo del percentil 20. La mejora no fue en todos los niños, sino que fue principalmente en aquellos que ya partían de una dificultad en estas capacidades, en la memoria de trabajo y en las habilidades lectoras. Otro autor, Dalton, que también es del grupo de Richardson, comprobó que las concentraciones sanguíneas de DHA menores se asocian de forma significativa a menor habilidad lectora, a menor rendimiento de memoria de trabajo, a menor habilidad emocional y a más problemas de conducta evaluados por los padres, y que esto era independiente de la edad y del nivel socioeconómico. Como ves, distintos autores están llegando a los mismos resultados, y vio con esta batería de test, la Cognitive Function Hopkins Verbal Learning Test, que había una mejoría en la habilidad lectora, pero que esta mejoría tenía un tamaño del efecto bajo. El tamaño de efecto, cuando hacemos una intervención, se mide en una escala de 0 a 1 y se considera un tamaño del efecto alto a partir de 0,8, un tamaño de efecto moderado entre 0,5 y 0,8 y un tamaño de efecto bajo pues entre 0,2 y 0,4 más o menos aproximadamente, para que os situéis. Los fármacos tienen un tamaño de efecto entre 0,8 y 1 o 1,2, y ahora veremos qué tamaño de efecto encontramos en la suplementación con omega.
y por qué. Si vemos los estudios que se han realizado de dislexia y trastornos de la coordinación motora, vemos que varios estudios que utilizaron suplementación de DHA y EPA en niños con dislexia evidenciaron mejoría en las habilidades para la lectura y también para la motricidad fina. Algunos de estos estudios eran controlados y demostraban que podían tener un efecto eficaz en estas dos variables. Pero planteaban problemas en cuanto a qué dosis de omega 3 había que dar y qué proporción entre DHA y EPA era la adecuada. Y esas son preguntas que todavía nos quedan. ¿Qué evidencias existen en la suplementación de ácidos grasos de cadena larga en el TDA y en los síntomas asociados? Pues hay varios artículos, que son estos que veis ahí, y que por falta de tiempo no nos vamos a detener en ellos, pero los tenéis ahí en la presentación, que estará colgada, con lo cual os lo dejo para que lo vayáis analizando. He hecho una revisión sistemática de todos los metaanálisis de los estudios que hay al respecto, y algunos dan que hay efecto positivo y mejora en memoria de trabajo y en el TDA, otros no encuentran este efecto, y parece que tiene que ver el que haya un efecto beneficioso con los niveles de DHA y EPA que partes y con la disfuncionalidad que presentas al inicio de esta suplementación. Os voy a resumir unos cuantos. Por ejemplo, Milte, que hizo 2 estudios importantes en el 2011 y en el 2012 con 90 niños que tenían TDA con dificultades asociadas de aprendizaje y cuyas concentraciones a nivel de glóbulos rojos y de sangre de DHA eran menores que en aquellos niños que tenían TDA sin dificultades de aprendizaje, respondían de una forma mayor a la complementación con ácidos grasos. O sea, si tú tenías TDA con problemas de aprendizaje y unos niveles bajos, tu respuesta era mejor. Y en otro estudio que hizo en el 2012 con 100 niños, demostró que el incremento eritrocitario en los glóbulos rojos de DHA y EPA tras la complementación se relacionaba con una mejoría en la conducta de la atención y en las habilidades lectoexcretoras de escritura y lectura. Y es curioso porque veía que suplementarlo no mejoraba nada si tenían unos niveles de DHA y EPA normales. Esto es un metaanálisis que hizo Bloch de todos los estudios, de 11 estudios que utilizaban suplementación con omega, y vio que el beneficio era pequeño, pero que era estadísticamente significativo en la suplementación en los pacientes que tenían TDA, que ayudaba al complemento de TDA, y que concluía que, dado que no tiene prácticamente efectos secundarios y que había una evidencia moderada de beneficio, era razonable utilizar suplementos de omega 3 para complementar intervenciones farmacológicas tradicionales, o bien para aquellas familias que rechazaban el tratamiento farmacológico. Aquí vemos todos los estudios y esta es la línea. De esta línea hacia aquí no son significativos, y de esta línea hacia aquí muestran que hay una significación positiva en cuanto al efecto. Y este sería el análisis del conjunto. Y vemos aquí pues, que el tamaño del efecto pues, está entre 0 y 0,5, pues alrededor de 0,2, 0,3, que es un tamaño pequeño, pero que existe. Bloch en este estudio pues vio eso, que había un efecto positivo, y que este efecto positivo estaba tanto en atención como en hiperactividad, como en las habilidades lectoras, como en la coordinación de estos niños. Pero si analizamos los estudios, vemos que cada uno de ellos tiene una variabilidad en cuanto a la suplementación, la concentración
de EPA y DHA varía en los distintos estudios y la proporción de uno con respecto al otro pues también es distinta en todos los estudios. Quiere decir que son estudios que no son homogéneos en cuanto a metodología y en cuanto a tipo de suplementación, y es difícil el llegar a una conclusión porque han utilizado pues distintas variables y distintas concentraciones de suplemento. Este es un estudio que hizo Sonuga, en el que hizo un metaanálisis de todos los tratamientos no farmacológicos que se estaban utilizando en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para ver si había alguna evidencia de que tuvieran un efecto significativo, ¿no?, en el TDA. Yo me he concentrado en ver el análisis que hizo de la suplementación con ácidos grasos omega, y vemos pues, que coincide con otros autores en que sí que hay un efecto positivo, pero que este efecto pues, tiene un tamaño pequeño. Analizó 11 estudios y las conclusiones fueron pues, que la suplementación con ácidos grasos tenía un efecto beneficial en los síntomas del trastorno por déficit de atención, pero que ese efecto era pequeño. Este es otro estudio que también replica lo mismo. Os reviso todos los estudios porque cuando en investigación hacemos un ensayo determinado, la validez de ese ensayo es que otros autores en poblaciones distintas puedan replicar lo mismo. Si muchos autores replican el mismo hallazgo, eso quiere decir que ese efecto viene de esa suplementación y no de otras variables que puedan confundirnos. Este autor hace lo mismo y también llega a la conclusión de que tiene que ver también los niveles en sangre del DHA y del EPA, va a modular el efecto que yo tengo de esa suplementación con el ácido graso. Entonces, lo que nos están diciendo los estudios es que es importante el tipo de ácido graso con el que se complementa y que es importante también la relación que hay entre ellos. ¿Cuáles son los mecanismos por los que los ácidos grasos omega 3 y omega 6 mejoran la sintomatología del TDA? Pues esto no está 100% demostrado, pero parece que tiene mucho que ver con contrarrestar la deficiencia de esta enzima que hace que el ALA se pueda convertir en DHA y en EPA. Ese sería un mecanismo de acción, y el otro mecanismo de acción tiene que ver con los neurotransmisores que están involucrados en el déficit de atención y la hiperactividad, que son la dopamina, la noradrenalina y también la serotonina. Entonces, concluyendo la revisión de todos los estudios, podemos decir que el omega 3 puede ser beneficioso sobre el sistema cognitivo visual y también presentar propiedades antiinflamatorias y sobre el sistema inmune, preveniendo alergias y teniendo un papel en el control de enfermedades autoinmunes. En la infancia existen suficientes evidencias científicas de que los ácidos grasos juegan un papel importante en relación con el funcionamiento neurológico normal, con un potencial efecto terapéutico en TDA y en otros trastornos del neurodesarrollo, aunque el tamaño de este efecto sea pequeño. Como tercera conclusión, podemos decir que la proporción entre omega 6 y 3 y su eficacia es más clara en situaciones en las que tenemos unas bajas concentraciones y en riesgos, como puede ser en la prematuridad, en las enfermedades crónicas o en otras metabolopatías, y que hay importantes periodos de ventana en que es crucial el suplementar con estos omegas, como puede ser el embarazo, la lactancia materna y en los 2 primeros años de vida. Todo esto, toda esta revisión nos deja con bastantes cuestiones a resolver, entre ellas, pues realmente necesitamos más estudios a largo plazo con pacientes de características similares para poder responder de forma clara qué proporción de EPA y DHA tenemos que dar, por cuánto tiempo, qué duración tiene que tener el tratamiento, si es efectivo en general o solo en pacientes que tengan deficiencias o que tengan desbalances, si su administración profiláctica puede disminuir los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, cuando planificamos un embarazo y ya durante el embarazo, si debe ser una primera línea del tratamiento para el TDA en pacientes que rechazan el fármaco,
si necesitaríamos definir una correlación entre los niveles de omega 3 en los eritrocitos y los cambios comportamentales en los pacientes de TDA. Pues a raíz de todas estas preguntas, se nos ocurrió, bueno, al doctor Jordi Sassot se le ocurrió, con la colaboración de Ordesa, hacer este estudio multicéntrico, doble ciego, controlado, comparando el grupo de placebo con el grupo de omega. Para realmente saber si algo es efectivo, pues el diseño estándar y que tiene mejor calidad es este. Y para traducirlo a palabras que nos podamos entender todos, lo que hacemos es, doble ciego significa que ni el terapeuta, que soy yo, el médico, ni los papás saben qué está tomando el niño. El niño toma un jarabe que tiene un aceite y ese aceite es un aceite de oliva o lo que sea, uno que está suplementado con omega 3, omega 6 y en este caso también había vitamina E y vitamina D, y el otro no está suplementado. Y eso es muy importante porque lo que yo creo que me va a hacer un determinado componente me hace que tenga ese efecto, y a eso se le llama efecto placebo. Entonces, para de una manera totalmente objetiva valorar el efecto de esa suplementación, lo tengo que hacer de una forma que contrarreste el efecto placebo. Porque en sí mismo, y esta es otra cosa que Jordi también coincidirá conmigo, pasa es que cuando hacemos un estudio clínico, sea el que sea, ese estudio clínico de investigación en sí mismo es terapéutico. Porque tú a ese paciente le vas a ver más veces que al resto de los pacientes que le ves en la consulta, la atención va a estar focalizada en él por parte del médico que lo lleva, por parte de los padres y por parte del colegio, y eso en sí mismo mejora muchísimo la situación. Por eso muchas veces los efectos que encontramos en los ensayos clínicos luego no se extrapolan de forma completa a la práctica clínica habitual. Entonces, el objetivo, como bien ha dicho Jordi, era valorar la eficacia frente a placebo del complemento alimenticio compuesto por omega 3, EPA y DHA, una proporción pequeña de omega 6 y vitamina E y D, en relación al objetivo principal, que era sintomatología clínica de TDA. Inatención, hiperactividad, impulsividad, pero luego había otras variables que no eran las variables principales, que también se tuvieron en cuenta, como es un cuestionario de ansiedad, un cuestionario de calidad de vida, un test objetivo de atención, que es el Continuous Performance Test, y algunas variables pues, de sueño también complementamos información sobre el tipo de alimentación que tenía esta población. Y como comentó el doctor Sassot, los datos son muy preliminares porque justo hace una semana que se abrió el ciego y que la estamos analizando, con lo cual vamos a darlo muy por encima, pero sí que encontramos hallazgos bastante interesantes. El diseño era de 6 meses, una rama placebo y otra los complementos con omega de EPA, DHA y 6, y la población diana eran niños de 6 a 11 años que tenían el diagnóstico de TDA y que en principio no tenían ningún tipo de tratamiento farmacológico, pero que este tratamiento farmacológico no era una contraindicación que le excluyera de entrar en el estudio. Si lo necesitaba, empezábamos a darle tratamiento farmacológico, aunque a dosis mucho más pequeñas. Y se valoraba la respuesta clínica con los síntomas, la impresión clínica de severidad, la respuesta a los test neuropsicológicos, la respuesta emocional con el test de ansiedad y el registro pues, del consumo de alimentos y de calidad de vida de los niños. La dosis que se dio dependía del peso del niño, y la proporción de DHA y EPA era esta que veis aquí. Casi la mayoría de los estudios van a favor de que el componente más efectivo para la mejoría de los síntomas y del desarrollo del sistema nervioso central es el DHA, pero que esta proporción también es importante, aunque no se sabe exactamente cuál. El resultado, pues participaron un total de 231 niños en 5 centros de toda España. La edad media fue de 8,8 y la mayoría eran niños,
un porcentaje de 80% en comparación con un 20%. La mayoría de los niños, casi una mitad y mitad recibió placebo y recibió principio activo. De la población, un porcentaje bastante alto presentaban antecedentes familiares de pacientes con TDA, de familiares que tenían antecedentes de TDA. Y la clasificación del tipo de trastorno por déficit de atención, pues la mayoría era combinado, seguido del inatento y del hiperactivo impulsivo. El tratamiento farmacológico, vemos que en esta población la mayoría de los pacientes no tenían tratamiento farmacológico, y esto quizás también era una variable pues, que podía ser confusora, porque cuando los padres accedían a participar en el estudio, muchos padres estaban en contra de iniciar tratamiento farmacológico, y eso les inclinaba a participar en este estudio, y la severidad de la población, pues de los síntomas era menor que en otras muestras clínicas. En cuanto al tratamiento psicológico y pedagógico, pues casi un poco más de la mitad de los pacientes recibía tratamiento psicológico con respecto a los que no lo recibían. Y como respuesta clínica vemos que en la escala de sintomatología medida por padres y por maestros había una mejoría de los síntomas tanto con el placebo como con omega, pero los niños que tenían tratamiento farmacológico a dosis pequeñas, la mejoría con omega fue significativamente superior en la visita 6 con respecto al placebo, aunque los dos mejoraban. Esta gráfica nos refleja lo mismo que la anterior. Y un dato también importante es que la impresión clínica global, que permite la valoración por parte del especialista de la severidad del cuadro, de la severidad del trastorno por déficit de atención a través del tiempo y la eficacia que tiene la medicación, o en este caso el suplemento de TDA, con respecto al paciente y a los efectos secundarios, en la impresión clínica global también vimos que el grupo omega presentaba una gravedad menor que el grupo placebo, siendo significativa en la visita 5. En todas presentaba una mejoría y era significativa en la visita 5. Y también vimos que en el grupo omega había puntuaciones mejores con respecto a la calidad de vida en comparación con el placebo, en todas y cada una de las variables del cuestionario de la calidad de vida. Y esto era significativo en alguna de ellas que tienen que ver con el desarrollo adecuado de las tareas y con el comportamiento. Y ya para terminar, una cosa que encontramos bastante importante e interesante es que todos los niños que participaron en el estudio Omega seguían una alimentación global peor y deficitaria en los alimentos recomendables de fruta, verdura y pescado con respecto a la población general de niños de la misma edad, que es algo que ya intuimos a nivel clínico, que los niños que tienen trastorno por déficit de atención tienen unos hábitos alimentarios peores que los niños que no tienen este trastorno, porque son más erráticos, porque comen peor, porque comen más comida rápida, y esto en este estudio podemos comprobar que realmente esto se cumplía, y sobre todo a nivel del consumo de pescado. Como digo, estos son datos muy preliminares, tenemos que tener una reunión para analizarlos bien y los presentaremos próximamente, con lo cual lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención.